¿sí? Esos son los primarios, porque son los más abundantes en la naturaleza. Después vienen los secundarios, y dentro de los secundarios están el sodio, potasio, calcio, magnesio, que son así, cloro, son elementos, que vamos a encontrar, pues ya lo vemos, ¿no? En la célula, dentro de la célula y fuera de la célula. Pero vienen otros micro, que se encuentran en pequeñísimas cantidades, ¿no? Que incluso se pueden encontrar en rastros, ¿no? Y entonces estos elementos microconstituyentes, ¿quiénes serán? El yodo. Pues las Ahí, enzimas, Los ¿no? oligoelementos, ¿no? El hierro, el cobre. son los oligoelementos, también se les llama oligoelementos, ¿sí? Es otra manera también de conocer quiénes son esos oligoelementos. Por aquí, en su documento, pues ahí, por ahí están cuáles son los que participan, ¿sí? En este caso. Aquí, por ejemplo, el zinc, calcio, magnesio y molibdeno, ahí están unos que son secundarios y oligoelementos, ¿sí? Y entonces aquí estos compuestos, ¿por qué por qué son importantes? ¿Por qué van a ser importantes estos Porque compuestos? ayudan en reacciones enzimáticas. Exactamente, porque participan en reacciones enzimáticas, ¿no? Esa es su función. Y entonces también a veces se les da menos importancia a ellos porque pues se necesitan tan en poca cantidad que dicen pues estén o no estén, no, pero sí son necesarios para que cumplan, sean partícipes de procesos de la queratinización en el caso de la piel o procesos metabólicos, ¿no? De la misma célula, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra evaluación formativa, dice relaciona las siguientes columnas. A ver, ¿quién quiere contestar el primer inciso? Lo lee y lo contesta, por favor. Doctora, Sí, dime. su concentración en la piel aumenta con la edad y es el calcio. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, El doctora. calcio. Sí, doctora. A ver, la siguiente. Yo, Ajá, sí, la que sigue. en la vida fetal se almacena en la piel. Yo le puse D, que es el glucógeno. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ah, sí. ¿En la que sigue? Yo. A ver, sí. Se presenta en una concentración alta de El potasio, a pesar de que en potasio consideramos que es un electrolito intracelular, pero ya explicamos por qué, ¿sí? ¿Y la última? Yo. Sí. En la piel se fija 4 veces más que en el músculo y puse, no me acuerdo cuál era, pero era el cloruro de sodio. Es el cloruro de sodio, ¿sí? El inciso C, ¿no? El cloruro de sodio, ok. Bueno, tenemos ahora aquí, dice, completa las siguientes oraciones señalando incisos correspondientes. A ver, entonces aquí tenemos, ¿alguien quiere contestar, plantear la pregunta y contestarla, por favor? Yo, doctora. A ver, sí. Dentro del manto metabólico se consideran los siguientes componentes, excepto, yo le puse colágeno. A ver, ¿están de acuerdo? Sí, doctora. A ver, Sí. la que sigue. Yo, doctora. Sí. La mayor parte del agua retenida en la piel se encuentra fijada a proteína. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora, también. La que sigue. Yo. Dice, la fracción de nitrógeno no proteico más importante en la piel está constituida por, y yo coloqué urea y amoníaco, inciso B. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, entonces aquí dice, anteponga cada una de las siguientes oraciones, la letra B o F, según sea verdadera o falsa, respectivamente. A ver, entonces, el primera quiere leerlo y decir si es verdadera o falsa.
Yo, doctora. A ver, sí. Dice, el manto pigmentario está constituido solo por melanina. Y le puse falso. Va a tener otros pigmentos, ¿no? A ver, la que sigue. Yo, doctora. El caroteno es el pigmento más abundante en la piel, es falso. ¿Quién es el más abundante? La melanina. La melanina. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. De acuerdo. Sí, A doctora. ver, la siguiente, ¿quién quiere contestarla? Yo, la tricosiderina contiene hierro y es verdadero. A ver, ¿están de acuerdo? Sí, doctora. A ver, la siguiente. Yo la respondo. Sí, por favor. La melanina se produce en los fibroblastos, es falso. Se produce en los melanocitos. En los melanocitos, exactamente. La siguiente. Voluntarios. A ver, Ángel Rodríguez Cruz Moreno. Ángel Rodrigo Cruz. ¿Quieres leerla y contestarla, por favor? Yo la respondo, doctora. A ver, sí, creo que ahí tuvo. Sí, a ver, contesta. La melanina se origina a partir de alanina y yo le puse que es falso porque es a partir de la tirosina. Ok. Bueno, aquí entonces tenemos estas, ya para casi finalizar, nos hacen las siguientes preguntas. Dice, completa las siguientes oraciones escribiendo las palabras correspondientes en los espacios vacíos. Entonces, aquí, dentro de estos espacios vacíos, a ver, Seila Betsabe, ¿quiere contestar la primera, por favor? A ver, Betsabe, ¿sí está? A ver, Consuelo Avilés. Sí, aquí estoy. Dice, los 4 componentes químicos se sustituyen en la melanogénesis son. Yo puse la tirosina, el triptófano, la cistina y la lisina. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Está bien. A ver, la que sigue, ¿quién quiere contestarla? Yo, doctora, si quiere. Sí, por favor. 3 metales requeridos en el proceso de la melanogénesis son el zinc, el magnesio y el calcio. El zinc, magnesio y calcio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, aquí nos hablan la siguiente. ¿Quién la quiere contestar? A ver, Emilia García, por favor. La ley la contesta. Emilia. Maestra, según yo es la biotina. A ver, dice enzima cutánea de gran importancia en los procesos, no, en la adecuada melanogénesis, perdón. Entonces, me dices que es la biotina. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. ¿Sí? Y tenemos que, a la siguiente pregunta, ¿alguien la quiere contestar? Yo, doctora. Sí, dime. ¿Cuál es el funcionamiento de la melanina? Es un pigmento que se halla mayormente pues dentro de nosotros, que somos los seres humanos, responsables del color de nuestra piel y de los ojos y del pelo. Y nada más es darle color. ¿Qué vimos que también hace la melanina en la piel? Absorbe Va a los rayos. proteger a la piel. Protección. Así nos protege de quemadura. De la acción de los, sobre todo de los rayos ultravioleta, ¿no?
vienen del sol. ¿Sí? Se brincaron una pregunta ahí. Dice, la enzima cutánea de gran importancia en los procesos alérgicos es la, ¿cuál será? La histaminasa, ¿no? Entonces, esta histaminasa en procesos alérgicos, pues nos puede dar desde una ligera comezón hasta un shock anafiláctico, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se administran por primera vez fármacos, ¿no? Hay antibióticos que, por ejemplo, hace en los 60, a veces en la cárcel había muchísimas enfermeras que habían ido a dar a la cárcel porque administraban, por ejemplo, penicilina sin una prescripción médica, sin receta. Y entonces resulta que se las ponían a los pacientes que le llevaban la inyección de penicilina, se la ponían y le daban un shock anafiláctico y se morían. Y entonces esas mujeres, o puede ser hasta enfermeras, iban a dar a la cárcel porque pues ahí estaban matándolo, ¿no? Pero de ahí que mucho de la venta de antibióticos y el cuidado que se debe de tener de ellos es que si no nos han administrado nunca algún antibiótico, hay que hacer una prueba de alergia. Ahora como que ya se dejó de hacer eso, pero antes sí se hacía por esas situaciones tan graves que se llegaron a tener ahí de tener pues ahí encarcelar al personal de enfermería, ¿no? Entonces esto por los procesos alérgicos. Un shock anafiláctico puede conducir a un paro respiratorio, a la muerte, ¿sí? Y entonces ahí se para la cadena respiratoria y ahí quedó. Entonces, depende de la susceptibilidad de las personas a los agentes alérgicos. Puede ser ligera, mediana o muy, muy grave, ¿no? Bueno, entonces aquí ya terminamos en este caso con la lectura de estos documentos. Les va a servir ahí de repaso, para que ustedes ahí tengan material para, en este caso, estudiar, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a poner, déjenme un momento. Disculpe, ¿cómo quedó la respuesta de los 3 metales requeridos? A ver, ya no escuché, perdón. ¿Cómo quedó la respuesta de los 3 metales requeridos? Del proceso de la melanogénesis, a ver. Zinc, calcio y magnesio. El zinc, el calcio y el magnesio. ¿Sí? Maestra, no sé si estoy mal, pero yo le puse zinc, magnesio y el molibdeno. Ajá, sí, depende porque ahí mencionaban otros, pero pueden ser cualquiera, ahí nada más nos pidieron 3, ¿no? O pueden ser más. Déjenme ver, muchachos. Bueno, están viendo aquí, estoy compartiendo lo que es el tejido conectivo. ¿Sí se ve, muchachos? Sí, doctora. Sí, no sé, quise abrir en el Google Classroom y quién sabe qué pasó que no me lo deja abrir. No sé si ustedes tengan algún problema, si hay algún problema me avisan, por favor. Bueno, en el caso de tejido conectivo, ¿qué me pueden decir? Que es un tejido principalmente de soporte para otros. Ajá. Y que pues su característica es que va a ser principalmente avascular, no va a tener mucha o me estoy confundiendo, creo que me estoy confundiendo, ¿verdad? Sí.
es más bien que le va a dar a otros tejidos irrigación y nutrientes, ¿no? ¿No? A ver, entonces nos dices que es un tejido de sostén. ¿Y cuáles serán sus componentes más importantes? A ver, compañeros, ¿quién quiere contestar? Los tejidos conjuntivos se componen de células, principalmente fibroblastos, y de una matriz extracelular que contiene fibras de colágeno, de elastina, o, bueno, diferentes proteínas, y glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Exactamente. Estos proteoglicanos pues van a ser componentes que van a tener también funciones, sobre todo en la entrada y salida de agua, ¿no? En varios tejidos. Vamos a ver entonces que este tejido conectivo, a ver, permítanme. Bueno, ahí tenemos, cuando comemos carne de res, pues ahí es esta carne de res, ahí lo que podemos ver está lo que nos comemos en la carne deshebrada y así, ya sea en tortitas o en alimentos, pues es este tejido conectivo, ¿no? En este tejido conectivo, pues es importante sus componentes químicos. Entonces aquí lo tenemos, ahora sí que en vivo, y acá lo tenemos ya tratándonos de explicar cómo es su composición. Nos hablan de que este tejido es la armazón del cuerpo en los vertebrados, tiene nexos de unión, vamos a encontrar entre células y tejidos una matriz extracelular y vamos a encontrarla entre tejidos blancos y estructuras mineralizadas. Entonces, este tejido tiene los siguientes constituyentes. En el caso de la matriz extracelular, pues vamos a encontrar constituidas por macromoléculas, o sea, moléculas grandes, constituidas pues por azúcares complejos y proteínas fibrilares. Recuerden que cuando hablamos de azúcares complejos es la combinación de un carbohidrato con algo que no lo es. Y entonces podemos tener la presencia de mucopolisacáridos, proteoglicanos, que van a representar a estos azúcares complejos. Y dentro de las proteínas fibrilares, la más abundante en las células de los vertebrados, principalmente es las fibras de colágeno. Vamos a encontrar otras proteínas que están representadas por la elastina, la fibrillina, las fibronectinas. Estas proteínas, pues vamos a ver también junto con el colágeno, pues constituyen a lo que se denomina proteínas fibrilares. Vamos a encontrar en menor proporción elementos celulares, que son las células formadoras de esta matriz extracelular y dentro de las que se encuentran, dependiendo del tejido, ¿no? Si es el músculo, pues va a ser los fibroblastos, los condroblastos, si estamos hablando de quién. ¿De qué tejido estaríamos hablando cuando hablamos de los condroblastos, muchachos? De cartílago. Del tejido cartilaginoso, ¿no? Y si estamos hablando de los osteoblastos, Del hueso. del hueso, ¿no? Acompañando a esto tenemos las células inmunitarias, que están como clasificadas en las que son residentes y las temporales. Y las residentes está representada por los macrófagos y los mastocitos. Los temporales son los linfocitos y los granulocitos. Entonces, si ustedes ven, pues es todo un conglomerado de sustancias, componentes químicos importantes que forman este tejido conjuntivo. ¿Y qué vamos a tener en relación a en la matriz extracelular? Vamos a tener de esto una elevada versatilidad en su composición química y en su organización molecular. Va a haber una adaptación a las necesidades estructurales y funcionales de los órganos. Esta matriz nos va a servir de un soporte inerte, va a haber interacción células-elementos de la matriz, van a ser importantes en la regulación de funciones, como cuáles,
como la migración celular, el desarrollo tisular, en el proceso de la diferenciación y la morfología de las células, de los diferentes tejidos, va a participar en la actividad metabólica y vamos a tener diferencias entre diferentes tejidos conectivos. Y aquí vemos nosotros los tipos que podemos tener y su organización tridimensional. Y algo que lo caracteriza a todos ellos, si ustedes observan, que hay en tendones y ligamentos, cartílago, vasos, piel, huesos y dientes y cristalino, es la presencia de esta proteína. Colágeno aparece en todos estos tejidos como parte importante de ellos. Estas fibras de colágeno normalmente en muchos de los tejidos va a servirles de soporte, de tensión, dar esa resistencia, esa rigidez. Y entonces esta proteína es de las proteínas más importantes. Y vamos a ver más adelante cómo se lleva a cabo la síntesis de esta fibra de colágeno y qué requiere para que se lleve a cabo adecuadamente esa síntesis. En el caso de los tendones y ligamentos, aparte del colágeno, tenemos diferentes tipos de colágeno. Yo creo que ahorita hay hasta como el 9 o 10 de diferentes tipos de colágeno, del 1 al 10 en números romanos. Por ejemplo, se ha encontrado en tendones y ligamentos está el colágeno tipo 1, y están como fibras paralelas y su función es dar resistencia o dar tensión. En el caso del cartílago, vamos a encontrar el colágeno tipo 2 embebido en proteoglicanos. Esto le va a dar la función de elasticidad y amortiguación. Pero también este cartílago, normalmente, ¿dónde tenemos el cartílago, muchachos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo encontramos cartílago? En el pabellón auricular, en la nariz, en las articulaciones. La tráquea, físios articulares. Conducto auditivo. Ajá, en el caso de las articulaciones, ahí cuando ya si alguien empezó a leer lo de este tejido cartilaginoso, es un tejido avascular. Y entonces, ¿cómo se va a nutrir ese tejido si no hay vasos sanguíneos? Y aquí nos hablan de que en cartílago hay proteoglicanos. Estos van a ser muy importantes en ese proceso, en la entrada y salida de agua. Cuando la mano ustedes la mueven para adelante y para atrás, ahí se hace una acción mecánica, pero esto hace que entre y salga agua y salgan sustancias de desecho y entre sustancias de desecho. Pero también van a ser importantes estos proteoglicanos, que van a jalar y van a sacar agua, como una esponjita, ¿sí? ¿No? Esto, los que más adelante lo vamos a revisar, y entonces nos hablan de que en este cartílago es importante estas dos funciones, elasticidad y amortiguación. En los vasos es importante la presencia de colágeno y elastina, mantienen tensión y dan elasticidad. En la piel, estas fibras de colágeno tipo 1 están repartidas como fibras al azar y nos van a dar esta extensión. Huesos y dientes, aquí vamos a ver que el colágeno está ahí acompañado de un polifosfato y que en este caso, en el hueso, sabemos que es la hidroxiapatita, nos confiere esa dureza y resistencia, ¿no? Y en el cristalino, las fibras de colágeno, perfectamente acomodadas, dan esta transparencia, ¿no? Entonces, esta fibra de colágeno, pues es de las proteínas que se dice que son las más abundantes en casi todos los tejidos, y lo estamos viendo, ¿no? Y sobre todo en los vertebrados. Tenemos aquí, en este caso, con respecto a los glicosaminoglicanos, denominados GAGS, ¿sí? Son las siglas con las que se identifican estos glicosaminoglicanos. Se dice que son largos polímeros formados
por glicosaminoglicados. Tienen un azúcar ácido y vamos a encontrar como azúcar ácido el ácido glucónico, el ácido iudorónico, y acompañando a estos azúcares, y van a formar la glucosamina, la galactosamina, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina. Últimamente han promovido pues, en la televisión, ¿no? Que si ya las personas mayores empiezan a tener problemas de articulaciones, hay productos como son el X-Ray, y ese X-Ray son la combinación de todo esto, de glicosaminoglicanos, están acompañados de la vitamina C, ¿sí? Y esto, en cierta medida, pues sí ayudan a estas articulaciones, porque con el paso del tiempo, pues se va viendo desgaste, se va viendo pérdida, y estos, tarde que temprano, pues vamos a necesitar utilizar estos productos para ayudar a fortalecer esos tejidos, sobre todo el tejido cartilaginoso, ¿no? Esas articulaciones. Es caro, no es barato, y entonces después vamos a ver por qué tiene que estar acompañado de la vitamina C, ¿sí? Aquí tenemos que de estos glucosaminoglicanos, puede ser gluco o glico, son sinónimos, ¿no? Aquí vemos que está el ácido hialurónico, está constituido del ácido glucurónico más N-acetilglucosamina, el queratán sulfato, el condroitin sulfato. Ahí, por ejemplo, se habla del 4-condroitin sulfato, el 6-condroitin sulfato. Todos estos son componentes. Por ejemplo, el queratán sulfato, el radical sulfato es un SO4, que tiene cargas negativas. Aquí en el caso del condroitin sulfato también si lo vemos en su forma iónica, va a tener radicales SO4, sulfidrilo, con cargas, aquí en el caso del sulfato negativas. Esas cargas, todos estos compuestos, ya vimos que se van a encontrar acompañando, por ejemplo, en el tejido cartilaginoso, ahí en la piel, muchos de estos son a través de estos radicales se atrae agua, ¿sí? Y entonces el agua, recuerden que el agua es un dipolo, y entonces muchos de estos radicales, en ellos se va a fijar agua, ¿sí? Y entonces es una manera de también atraer agua hacia esos espacios, en el caso del tejido cartilaginoso, los radicales de queratán sulfato, condroitin sulfato, jalan agua, aparte de las proteínas. Nos hablan de que forman un gel poroso en el que se insertan proteínas fibrosas y células. Retienen gran cantidad de agua y esto promueve una urgencia y capacidad de filtro. Se van a asociar con proteínas estructurales llamadas proteoglicanos. Y aquí vemos nosotros la estructura de estos compuestos. Está el ácido hialurónico, está el dermatán sulfato, y aquí miren, está este radical sulfato que va a tener cargas negativas, el queratán sulfato también aquí, el condroitin sulfato, ¿sí? Que también tiene estas cargas negativas que van a ser atrayentes de moléculas de agua, ¿no? Aquí vean estos. Entonces esos radicales son muy importantes. Aquí vemos nosotros una estructura se denominan proteoglicanos. Aquí vemos nosotros las bolitas amarillas representan a las cadenas de aminoácidos y así que los hexágonos rosas y naranjas pues representan a los carbohidratos, a los monosacáridos o disacáridos. Y entonces aquí tenemos el condroitin sulfato, queratán sulfato, el ácido hialurónico, y vemos la presencia de estas cadenas, ¿sí? Y vamos a ver aquí que está la cadena de las proteínas y los sitios de unión de estos disacáridos para formar cadenas más largas y formar los glucosaminoglicanos, ¿no?
Otras de las proteínas que acompañan, aparte de esta matriz, van a ser la presencia de la elastina. La elastina está presente en tejidos elásticos, como son los vasos sanguíneos, representan el 1 al 2% del contenido en colágeno en relación a las fibras de colágeno. Son proteínas pequeñas, forman fibrillas muy insolubles, tienen enlaces covalentes cruzados, como se llaman desmosina, que son 4 lisinas, una lisina unida a una lisina oxidasa. Llegan a tener cambios conformacionales para dar esa elasticidad. En relación a esta elastina, conforme va pasando el tiempo, en ella se pueden ir depositando iones de calcio. Y entonces esos iones de calcio van a hacer que la elasticidad se vaya perdiendo. Entonces, conforme avanza la edad, hay pérdida de la elasticidad. Y entonces esa es una de las consecuencias, pues, del paso del tiempo, ¿no? No lo podemos como retrasar, se da en forma natural. Luego tenemos la fibrillina, es una proteína que forma parte de las miofibrillas, está distribuida ampliamente en muchos tejidos conectivos y que va a formar el bastón, tiene una forma de bastón con cabeza globular, tiene una alineación en forma de microfibrillas. Y aquí vemos nosotros las fibras de elastina en los enlaces cruzados, ¿sí? Y entonces esto, pues, vamos a ver en estado relajado y en estado, ahora sí que, ¿qué sucede cuando cambia del estado relajado a otro estado, ¿no? O con el paso de tiempo, pues estos enlaces, ¿sí? Y vemos la estructura diferente, modificada, ¿no? Aquí vamos a ver esta estructura de la fibrilina o fibrillina. Y estas estructuras, pues vamos a localizarlas aquí en forma dispersa en la matriz, ¿sí? Y vamos viendo que a partir de qué cromosomas se sintetizan hasta a partir del cromosoma 15, ¿sí? Que se lleva a cabo la síntesis de esta proteína y la vamos a encontrar localizada en el tejido conectivo, ¿no? Después hablamos de las fibronectinas, que pertenecen a la familia de las integrinas, que son moléculas de adhesión, y que van a poseer diferentes dominios de unión a receptores de membrana en células del tejido conjuntivo. Otras fibronectinas para formar dímeros. Va a estar también dominios de unión a las fibras de colágeno y a los proteoglicanos. ¿Y qué función tienen? Pues van a asegurar la estructura de la matriz extracelular. Tenemos también dentro de los componentes la laminina, que es una proteína que participa en los fenómenos de adhesión y de migración. Aquí vemos la estructura de esta fibronectina, si no me está de cabeza aquí, y vemos los sitios de unión de las fibras de colágeno, ¿sí? Del colágeno 4 y del colágeno aquí 4, ¿sí? Y entonces esta estructura, pues es una estructura de esta proteína. Y tenemos esta proteína, las fibras de colágeno. De ella se sabe que es una proteína fibrosa altamente insoluble y es la más abundante del organismo. Fíjense, el 25% del peso corporal lo constituyen las fibras de colágeno. Es el soporte ideal para el organismo, dice resistente a la tensión y a la tracción. Es flexible, alta versatilidad estructural, termoinestable. Esta colágena nos causa gelatina por encima de 45 grados. Entonces, no sé si ustedes han visto que donde venden carne, allí en todas las carnicerías, pues sobre todo de la Ciudad de México,
la industria que fabrica la gelatina va por todo lo que quedan, los desperdicios que quedan de hueso, ¿sí? Entonces recogen todo el hueso, ¿sí? Y este hueso lo utilizan para hacer las gelatinas, ¿sí? Porque ahí el hueso, pues de ahí van a extraer, ¿sí? Esta colágena la van a procesar para extraerla, porque la gelatinizan arriba de 45 grados en forma industrial, ¿sí? Y entonces, pues ahí nada más ya después le ponen el color, el sabor, y ya nos venden los sobrecitos de gelatina, ¿sí? Y que son proteínas. Otra industria que también se ve favorecida por los desperdicios es la grasa, ¿no? El sebo, de todo lo que las carnicerías les va quedando, recogen toda la grasa y la industria que fabrica jabones, pues se la lleva. Y entonces allá después, por el proceso de saponificación del sebo, pues fabrican el jabón, ya le ponen aroma, le ponen cremas, a veces como el famoso Dove, para disminuir el pH de no disminuirlo, sino hacerlo menos alcalino, porque el proceso de saponificación es un proceso altamente alcalino, se utiliza hidróxido de sodio o de potasio, y entonces un jabón, cuando sale recién hechecito, tiene un pH pues muy alcalino, ¿no? Y entonces ya los que nos venden, pues les bajan el pH pues a lo mejor hasta 7, o para que ya no nos cause tanta irritación en la piel. Bueno, eso viene a colación por lo de los desperdicios, ¿no? En relación a estas fibras de colágeno, dice, es una estructura característica basada en una unidad que se llama tropocolágeno. Dice, tiene una triple hélice dextrógira, su biosíntesis es compleja, se han encontrado numerosos tipos, hasta el número 14, ¿sí? Dice, al menos 25 genes se han encontrado a la fabricación o no, para la expresión de esas cadenas alfa que van a encontrarse en en el tropocolágeno y finalmente en el colágeno, ¿no? Aquí, en el caso de esta colágena, es una de las proteínas raras, diferentes, porque se habla de que para que funcione ella necesita modificaciones post-transduccionales importantes. ¿Alguien sabe qué son estas modificaciones post-transduccionales en la colágena? Yo les pregunto, muchachos, ¿qué es esto de las modificaciones post-trans? Ahí le falta una, o está bien, traduccionales o transduccionales. ¿Qué será eso? ¿A qué les hace, qué será, a qué se referirá con esto? Pues que tiene modificaciones, o sea, a la molécula, una vez que ya se dio después de la transducción de proteínas. ¿Y cuáles son esas modificaciones? ¿Qué le pasa en particular a la fibra de colágeno? Va a cambiar, de ahí, quiero pensar que de ahí van a derivar los tipos de colágeno que hay. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Karime Viera. A ver, Álvaro Hernández. Álvaro. A ver, muchachos, ya tienen aquí que una opinión o otra opinión. ¿Cuáles serán esas modificaciones post-transduccionales? Sí, es algo muy importante, ¿eh? Se da y con ayuda sobre todo de la vitamina C. A ver, Alan Medina. Aquí en internet dice que es
que se ocurre después de la síntesis por los ribosomas. Ajá. Pero existen, sobre todo, algo que les pasa a ciertos aminoácidos que están en la cadena. ¿Qué proceso se da en la síntesis de esta fibra de colágeno? ¿Es la hidroxilación? Exactamente. ¿El ácido de prolina y lisina? Aquí está, ¿sí? Es la hidroxilación de aminoácidos como son la prolina y la lisina, ¿sí? Si la prolina y la lisina no se hidroxilan, las fibras de colágeno no tienen la función que para la que está sintetizada, ¿sí? En relación a esto, ¿qué pasa con la deficiencia de la vitamina C, muchachos? ¿Cómo se llama la enfermedad que nos da por deficiencia de vitamina C? ¿Escorbuto? Escorbuto. ¿Y qué es el escorbuto? ¿Cómo se manifiesta el escorbuto? ¿Y cuándo se...? ¿Son como heridas que no cicatrizan? ¿O...? A ver, por ahí tienen si tienen su teléfono celular, ahí busquen. ¿Qué produce? La niña, y si no mal recuerdo, el sangrado en las encías, ¿no? Ajá. Hay una descarnación de las encías, ¿sí? Y por lo tanto, pues una hemorragia, ¿sí? ¿Esto cuándo fue descubierto? El escorbuto. Eso es historia. Recuerdo que fue algo así como en los marineros por no tener fruta fresca, algo así. Pero de la fruta fresca, ¿cuál es la fruta que les faltaba? Que se les naranja. La naranja. La naranja, ¿y qué más? Bueno, los cítricos en general, ¿no? Los cítricos, sí, los cítricos. Ahí se les olvidó echar limones, ¿sí? Ahorita que está tan caro el limón, ¿no? Entonces, sí, a ellos se les olvidó poner cítricos, ¿sí? Y entonces, pues hicieron su viaje, llegaron, y cuando llegaron y se desembarcaron, empezaron a ver que sus encías se estaban descarnando, ¿sí? Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues lo que descubrieron fue que el padecimiento que tenían era el escorbuto. Se mejoró, pues, dándoles vitamina C. Porque la vitamina C se requiere precisamente para que esa fibra de colágeno, y aquí recuerden, si estamos viendo los dientes, abajo de los dientes hay músculo, y en ese músculo está deteniendo a los dientes las fibras de colágeno, ¿sí? Y da esa resistencia. Entonces, si no hay vitamina C, no se hidroxilan la prolina, ¿sí? No pasa a hidroxiprolina ni a hidroxilisina. Y simplemente por ese hecho, la fibra de colágeno deja de actuar de ese soporte, ¿no? Y entonces se requiere la presencia de la vitamina C para hidroxilar a estos dos aminoácidos, ¿sí? Y simple y sencillamente por la deficiencia de eso, la fibra de colágeno deja de funcionar y les pasó lo que les pasó a estos navegantes, ¿no? Que tuvieron escorbuto, ¿sí? Y entonces aquí, en este caso de las fibras de colágeno, se da esta, ¿cómo le llamamos? Modificación, una modificación post-transduccional, como dijo la compañera, son modificaciones después de que ya fue sintetizada la proteína. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Pues que se les agrega a la prolina y a la lisina un radical hidroxilo, 1H, y entonces ya queda como hidroxiprolina e hidroxilisina, ¿sí? También algo que caracteriza a esta colágena es que cada 3 aminoácidos son glicinas, y la glicina pues es una, ¿cómo le llamamos? Un aminoácido de los más sencillos, ¿no? Y entonces aquí nos están mencionando, dice, que las fibras de colágeno tienen una estructura secundaria de cadenas alfa individuales y se inicia con una sola cadena peptídica, en la cual se tiene una estructura de alfa hélice, ¿sí?
o sea, una estructura secundaria, y entonces vamos a tener un filamento, y luego aquí dice 3 aminoácidos por vuelta se encuentran. Aquí tenemos la composición de los aminoácidos, rica en glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina. Y tenemos este patrón de secuencia repetitiva. Glicina, en la X puede ser prolina, en la Y puede ser hidroxiprolina. Luego otra vez glicina y otra vez la Y, ¿sí? Que puede ser hidroxiprolina. Dice, la hidroxiprolina estabiliza la hélice de colágeno y la hidroxilisina el centro de glicosilación. Esta hidroxilación se hace por hidroxilasas específicas que requiere como cofactores el hierro, el oxígeno, y vean aquí está, el ascorbato o la vitamina C, ¿sí? Y entonces, si no está, pues esto no se lleva a cabo. Y la glicosilación, pues lo hace la enzima glicosiltransferasa, ¿no? Entonces, esta proteína, pues es una proteína, pues podríamos decir especial, ¿no? No es tan, tiene particularidades. Aquí vemos nosotros esta estructura de las fibras de colágeno, y aquí vemos nosotros que inicialmente se va a formar por pequeñas cantidades que se llaman tropocolágeno, que son 3 filamentos que se unen como si tuvieran ustedes, si unieran dos mecates en un sentido y el otro al inverso, ¿sí? Y entonces lo enrollan y les va a quedar así como muy resistente, ¿no? Ese pedacito se va a llamar tropocolágeno, ¿sí? Pero resulta que ya para formar la fibra de colágeno, aquí más o menos a esta altura, se va a unir otra unidad de tropocolágeno, enlaces covalentes muy fuertes, ¿sí? Entonces de aquí, más o menos a esta altura, se forma otro enlace covalente y se va alargando esta fibra, ¿sí? Y entonces vamos a tener como si fueran varios pedacitos pegados, pero todos van al final a formar ese filamento muy firme, muy fuerte, que va a darle esa resistencia a la tracción y le va a conferir a ese tejido conectivo, pues todo lo que, sus funciones que desempeña, ¿no? Ahí tenemos nosotros los componentes, prolina, hidroxiprolina, ¿sí? Sobre todo la glicina, ¿no? Y aquí vemos nosotros cómo podemos tener esta colágena desde la parte más sencilla, aquí vemos los filamentos, 3 filamentos, ¿sí? Y entonces 2 filamentos van a estar así como que, recuerden que cada filamento tendrá su estructura primaria, ¿sí? Ahí la estructura primaria de una proteína lo dan normalmente los puentes de los enlaces covalentes, los enlaces peptídicos. Entonces aquí vemos una cadena y cada bolita es un aminoácido, ¿sí? Pero son aquí 3 que se van a unir, 2 en sentido, ahora sí que se unen y se enroscan, y 1 en sentido inverso. Y vamos a tener aquí esta representación, aquí y acá, ¿sí? Y vamos a ver que vendría siendo el pedacito, el fragmento del tropocolágeno, y es este. Pero después otro tropocolágeno se une y ya finalmente vamos a ver nosotros lo que vamos a encontrar, largas cadenas de fibras de colágeno formadas por unidades repetitivas de tropocolágeno, ¿no? Y entonces, pues esto lo podemos ver de esta manera, pero realmente está aquí. En el caso del tejido conectivo están dispersas, ¿sí? Están así como que no hay una uniformidad de distribución de las fibras de colágeno, a diferencia de lo que sucede allá en el caso del ojo, ¿sí? En el extracto córneo, ¿sí? Allí las fibras de colágeno están, pero así ordenadas específicamente, muy alineadas, ¿sí? Y esto, ¿por qué tiene que estar alineadas y en perfecto orden? Porque si estuvieran dispersas no dejarían pasar la luz hacia el ojo, hacia el fondo, hasta donde está la retina. Y normalmente estos lentes
son transparentes y permiten que nosotros veamos, pero también van a cumplir funciones importantes allí en el ojo, ¿no? Aquí vamos a ver, en este caso, la distribución de las moléculas de colágeno, ¿sí? Las fibras de colágeno, y cómo están desde un corte transversal, ¿sí? Cómo están las triple hélice, ¿sí? Desde lo más sencillo hasta lo más ya complicado, ¿no? Y cómo vemos a estas fibras de colágeno dispersas y colocadas en el tejido conjuntivo, ¿no? Aquí en esta imagen tenemos los aminoácidos y la estructura de los colágenos. Tenemos la presencia de prolina e hidroxiprolina, que producen repulsiones estéricas, poca posibilidad de conformacional, le dan esa estiramiento de la hélice. En el caso de la glicina, acompañando a X y Y, recuerden que X y Y puede ser hidroxiprolina. Dice, tiene pequeño tamaño, acercamiento y ensamblaje de las 3 cadenas alfa, ayuda a eso. La estabilización de la triple hélice de tropocolágeno se da por puentes de hidrógeno intercatenarios, dado por la cercanía de los diferentes aminoácidos. Se da enlaces covalentes cruzados entre residuos de lisina que están oxidados y por la acción de la lisiloxidasa. Y la estabilización de las fibras de colágeno se da por enlaces covalentes entre moléculas adyacentes a través de la lisiloxidasa, y el número de enlaces determina la resistencia a la tensión. Entonces, normalmente, pues sabemos que las fibras de colágeno son proteínas altamente resistentes, por eso se encuentran en esos tejidos, en el hueso, cartílago, piel, abajo de en el tejido conjuntivo, ¿sí? Para dar todas esas funciones. Y aquí tenemos los diferentes tipos de colágeno, desde el 1 hasta el 2, 3, 4, 5, 6, el 7 y el 15, ¿no? Y la localización de estas fibras de colágeno. Entonces, normalmente el tipo 1 va a estar localizada en la piel, en los huesos, tendones, ligamentos y la córnea. Su estructura normalmente son fibrillas estriadas, en todas ellas, con excepción aquí que nos hablan de fibrillas finas lisas en los nervios, vasos sanguíneos, según el tipo. La mayoría son componentes minoritarios de cartílago y tendones, ¿sí? Y también vemos que el tipo 2, colágeno tipo 2, está en el cartílago, en los discos intervertebrales, en el humor vítreo, que se encuentra pues, localizado en el ojo, ¿no? El 3 está también en la piel, tendones, vasos sanguíneos y pared del útero. El 4 está formando parte de la lámina basal. El 5, en la córnea, tejidos intersticiales. El 6, colágeno tipo 6 o sexto, está en nervios y vasos sanguíneos. Que es el 7 y el 15, está en cartílago y tendones. Entonces, pues nosotros vemos que la distribución de esta proteína, pues está ahora sí que ampliamente distribuida, ¿no? Y aquí vemos nosotros cómo lo que se había mencionado, que existen, ya se han descubierto los genes que son los responsables de este proceso de síntesis de la fibra de colágeno. Y cómo, pues, parte de que pues, ahí tenemos el DNA, y se va a sintetizar en forma de procolágeno inicialmente. Aquí vemos las 3 fibrillas que se mezclan, se enlazan fuertemente, ¿sí? Y ya en el exterior, ¿sí? Sería en forma intracelular, y ya extracelular, las fibras de colágeno o tropocolágeno también que se denominan, se van ensamblando para finalmente formar estas fibras de colágeno, ¿no? Y entonces aquí vemos nosotros orden de qué es lo que va sucediendo en este proceso, ¿no? Aquí ya nos dicen el punto 1, dice que es la hidroxilación, entonces aquí ya nos están diciendo que la proteína
ya fue sintetizada. Y entonces aquí van a existir las modificaciones post-transduccionales. El punto 2 hablan de un proceso de glicosilación, el 3 de un ensamblaje, ¿sí? Donde se mezclan, ahí se agrupan las 3 fibras. Después hablan de una liberación vesicular, luego se habla de una proteólisis limitada, ¿sí? Y la C es la unión covalente, para formar finalmente las fibras de colágeno. Y finalmente, pues la degradación. Este colágeno, cuando ya se va a eliminar, pues se hace a través de un proceso de degradación, ¿sí? Y aquí vemos nosotros todos los componentes que se requieren para la síntesis y degradación de las fibras de colágeno, ¿sí? Que son aquí modificaciones posttransduccionales en la prolina y en la lisina. Y aquí vemos exactamente en qué carbonos se van hidroxilando. Este grupo H no está en la prolina normalmente. Y entonces estas hidroxilaciones son posttransduccionales. Para que se lleve a cabo requiere hierro, la alfa-acetoglutarato, oxígeno y la vitamina C. También se requiere la glicosilación a través de la enzima glicosiltransferasa, que añade glucosa, galactosa. Estos azúcares se añaden a la serina, ¿sí? Hasta a la treonina, la lisina. Se varía según el tejido, ¿no? Después un ensamblaje, que son la unión de 3 hélices alfa para dar lugar al procolágeno. En algunos libros van a encontrar como procolágeno, en otros, sobre todo los más viejitos, hablan de tropocolágeno, que son sinónimos, ¿sí? Dice ahí finalmente la liberación vesicular, ¿sí? También hablan de la proteólisis limitada, proyección de endopeptidasas, ¿sí? Extracelulares específicas, en la cual hay hidrólisis de los extremos globulares, conduce a la formación de tropocolágeno. Después tenemos la unión covalente de estas tropocolágenos para formar ya las fibras de colágeno, y se requiere cobre, ¿sí? También tenemos renovación del colágeno. Requerimos de las enzimas colagenasas extracelulares para formación de péptidos. Y finalmente, pues la fagocitosis por macrófagos. Pueden haber, en este caso, igual que cualquier otra patología, en el caso del tejido conectivo, pues existen conectivopatías congénitas, y pues ahí nos mencionan que se conocen más de 140 patologías, y esto pues quizá cuando vayan a clínica, pues allá se los van a explicar, se los van a mencionar. Y estas pueden ser anomalías en articulaciones, huesos, ligamentos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se habla de este síndrome de osteogénesis imperfecta, y que es de naturaleza autosómico dominante y produce fracturas, deformaciones óseas, y esto se debe como a una mutación, pues, de alguno de los genes de las fibras de colágeno, ¿no? Y aquí ya nos mencionan, pues, que tienen hasta tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Algunas son letales, otra benigna, ¿sí? Y entonces, pues, igual que con otros compuestos, si hay un defecto genético, pues va a haber alteraciones, ¿no? Aquí también hablan del síndrome de Ehlers-Danlos, ¿sí? Hay déficit de esta lisina hidroxilasa, ¿sí? Entonces esto pues conduce a la aparición de enfermedades, ¿no? Y aquí vemos estas patologías. El síndrome de Ehlers-Danlos, vean cómo está, qué le pasa a la piel, ¿no? Y entonces se ve la piel como si se pudiera estirar, ¿no? Y entonces estas son anomalías, no es algo normal, ¿no? Por aquí de esto de las fibras de colágeno, hay una patología que se presentó en las vacas, en animales, cuando
eso fue como eso lo publicaron, en donde los insecticidas que utilizaban en los granos que eran alimentos forrajeros para, pues ahí los animales como vaca, esos les produjeron a las vacas una enfermedad que los hacía que se desvanecieran. O sea, estaban comiendo las vacas y de repente se caían. Y entonces analizaron y vieron que esos insecticidas o esos productos agrícolas ahí causaron alteraciones en los animales que comieron esos granos. Y entonces hubo modificación, sobre todo en las fibras de colágeno. Y entonces, pues de ahí se llevaron esa sorpresa al hacer el estudio de que algo que se afectó por el consumo de esos alimentos contaminados fue las fibras de colágeno, ¿no? Y entonces ahí las vacas de repente estaban comiendo bien y caían así como si fuera una masa deforme, porque la fibra de colágeno perdió toda su función, ¿sí? Y este es un caso que se reportó, ya tiene como unos más de 10 años que se reportó en un artículo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otras alteraciones que probablemente vayan a ver, les digo, en la clínica, ¿sí? Entonces, aquí está síndrome de cutis laxo, de Marfan. Aquí hablan de alteraciones musculoesqueléticas y hasta oculares, ¿no? Y vemos aquí alteraciones que se llegan a presentar en individuos, por ejemplo, el síndrome de Marfan, ¿sí? Entonces, como algo que hasta parece que fuera algo raro, es una consecuencia por alguna alteración que sucedió ahí en el interior de ese tejido, ¿no? Aquí ponen a el síndrome de Marfan. Aquí a quién están poniendo, muchachos. Esa imagen de quién es. ¿Alguien lo reconoce? Abraham Lincoln. Exactamente, Abraham Lincoln tuvo esa enfermedad, ¿sí? El síndrome de Marfan. Entonces, pues por eso lo ponen aquí También hay padecimientos donde patologías moleculares del tejido conectivo, y entonces, pues, así como vamos a tener muchas patologías, ¿no? Y ya está, pues, esto, les digo, probablemente los van a ustedes a estar revisando cuando vean, ¿cómo se llama? En clínica, ¿no? Clínica de tegumentario y de locomotor, sobre todo tegumentario, ¿no? Bueno, miren, son las 11:04, vamos a receso, regresamos a las 11:35, por favor, ¿sí? Sí, doctora. ¿Ya continuaríamos con las exposiciones? Aquí nos hablan dentro de las generalidades que tiene el tejido óseo, nos dicen que es una variedad de tejido conjuntivo, que ustedes ya quizás en anatomía, histología y embriología ya les habrán comentado. Dice, esto indica que está formado por células separadas y de sustancia intercelular, pero ahora la sustancia intercelular va a estar mineralizada. Se trata de una malla de fibras de colágenas que se endurecen. Por esto es muy resistente, no rígida, sino elástica, pero muy resistente le da al tejido óseo esa dureza, ¿no? Nos hablan de que en el caso de este hueso, el tejido óseo, forma la base o sostén del sistema locomotor. Entonces, cuando hablamos del sistema locomotor, pues también tenemos que hablar del tejido muscular. Normalmente nosotros, ahora sí que a diferencia de las plantas, pues nosotros nos podemos mover, trasladar, caminar, brincar, saltar, etcétera, ¿no? Y tenemos con este aparato locomotor, pues podemos realizar todas esas actividades. Si llueve, si hace frío, pues nos resguardamos. En el caso de las plantas, pues ellas no tienen esa posibilidad.
Y entonces las plantas, pues ahí pobrecitas, ¿no? Están, ahora sí que en un árbol, pues no se puede resguardar de si hace frío, si hace calor. Está supeditada al medio ambiente, pero pues tiene sus células de esas plantas, pues tienen la función de resistir todos esos cambios ambientales. Y nosotros pues no tenemos esa resistencia, esas propiedades que tienen las plantas. Entonces, en este caso, dice, cuando nos hablan de que forma la base o sostén del sistema locomotor, pues es importante. Dice, constituye el esqueleto del organismo. Dice, los huesos sirven para alojar y proteger a tejidos y órganos vitales. Esta es una de las funciones que desempeña. En el tejido óseo se almacenan sales de calcio y fósforo. Son de los iones muy importantes. En los huesos se insertan los músculos a través de tendones o directamente sobre la superficie ósea. También el tejido óseo es un tejido duro, de consistencia rígida. Histológicamente, dice, se distinguen dos tipos de hueso, un hueso esponjoso y un hueso compacto. Dentro de la composición química que se tiene de estas células del tejido óseo, pues vamos a hablar de una matriz ósea. Y esta matriz ósea normalmente se denomina matriz orgánica, o también es conocida como matriz amorfa, en donde vamos a encontrar muchos de los componentes que ya hemos hablado anteriormente. Aquí nos hablan de que va a estar integrada por glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, moléculas de adhesión. Vamos a encontrar la osteocalcina, la osteonectina. Dice que ambas tienen una amplia afinidad por el hidroxiapatita, que es el componente que le va a dar esa dureza. Aquí nos hablan de que esta matriz orgánica, su síntesis de ambas, va a estar estimulada en este caso por la vitamina D, y después hablamos de una matriz fibrilar constituida por fibras de colágeno tipo 1, en la cual se depositan estos cristales de hidroxiapatita por actividad intensa de la enzima fosfatasa alcalina. Entonces, esta enzima es una de las enzimas también importantes en este proceso de la mineralización ósea. Tenemos otra matriz que se le llama matriz orgánica, matriz inorgánica. Está representada el depósito en la matriz orgánica de sales de calcio en la forma de cristales que ustedes ya han identificado probablemente como la llamada hidroxiapatita. Y en estas células del tejido óseo van a participar pues toda esta línea de células, y vamos a encontrar desde las que son precursoras, las que son estos diferentes tipos. Tenemos las células osteógenas, denominadas también células osteoprogenitoras, ¿no? Estas van a derivar en las células del mesenquimatosas, que tienen una potencialidad dependiente de la concentración de oxígeno existentes en el microambiente. Luego tenemos los osteoblastos y los osteoclastos. En este caso, los osteoblastos, pues sabemos que son las células que van a formar hueso, ¿sí? Y tienen una forma, yo creo que ya en histología, pues las observaron, a lo mejor les mostraron cortes histológicos, que son células de forma ligeramente cilíndrica, con un citoplasma rico en retículo endoplasmático rugoso. Esto nos indica que existe abundante síntesis de proteínas, que van a estar situadas en la superficie externa de los huesos, sobre todo huesos en formación, ¿no? Son los responsables, los osteoblastos, de generar la sustancia intercelular orgánica denominada osteoide, constituida, pues, por los componentes que ya sabemos: colágeno tipo 1, la osteocalcina, una glicoproteína, y de depositar en ella los cristales de
fosfato y carbonato de calcio, de formar la hidroxiapatita. Entonces, estos osteoblastos también van a ser influenciados por las necesidades de calcio que tenga un individuo, ¿sí? Entonces, los niveles de calcio sérico van a ser factores importantes en que se activen estos osteoblastos o bien los osteoclastos, ¿no? Hablamos de los osteocitos, que son los osteoblastos que quedan atrapados entre la matriz ósea calcificada, dentro de la cavidad llamado lagunas óseas. La función que tienen estos osteocitos es mantener un intercambio de sustancias nutritivas entre los vasos sanguíneos del tejido óseo y la matriz ósea, y depositar o extraer pequeñas cantidades de sales de calcio cuando el metabolismo del hueso así lo requiera. Y vemos que su actividad está coordinada por la acción hormonal a través de estas hormonas, calcitonina y paratiroidea o paratormona. También tenemos los osteoclastos. Normalmente estas células van a tener, son células grandes, multinucleadas, pueden tener hasta 50 núcleos, presentan un citoplasma acidófilo, se van a localizar también en la superficie interna de los huesos o de las trabéculas óseas. Y su función es desgastar, erosionar el hueso, con la finalidad de remodelarlo o extraer de ellos calcio indispensable para el funcionamiento contráctil de los músculos, para el proceso de coagulación o la conducción de estímulos nerviosos. Y entonces estas dos células en particular, los osteoclastos y los osteoblastos, van a estar influenciadas por estas sustancias hormonales y van a ser determinantes en los niveles de calcio sérico. Si están bajos, si están altos, se van a activar sistemas en los cuales puede ser que el calcio entre y remodele y entre a formar parte del hueso, o al contrario, si hay una disminución de calcio, este calcio va a activar a los osteoclastos para que estos osteoclastos saquen el calcio que está depositado en los huesos y se vaya hacia la sangre. Y entonces estas dos células van a estar pues ahí actuando para estarnos regulando junto con las hormonas y junto con lo que nosotros vayamos ingiriendo, pues de estos, sobre todo calcio y fósforo. Si hay una deficiencia de calcio en la dieta, pues vamos a tener una hipocalcemia. Y si también hay poco calcio y fósforo, pues o una hipofosfatemia. También si existe un exceso de calcio, pues vamos a tener lo contrario, una hipercalcemia. Normalmente este calcio, vamos a tener mecanismos que no los van a, se van a detectar en sangre si hay excesos o hay deficiencia, y esto nos va a ayudar a que se activen todo ese sistema hormonal para que los niveles de calcio pues se mantengan en forma constante, ¿no? Bueno, esto es en relación a este tejido óseo, ¿sí? ¿Alguien quiere agregar algo más sobre este tejido óseo, muchachos? No, doctora, todo bien. A ver, entonces, dentro